En este video veremos cómo transferir la información de nuestro iPhone a uno nuevo. Para esto contamos con tres métodos. El primero, el cual parece el más sencillo a simple vista, es el de transferir nuestra información mediante iCloud, la cual es el servicio de almacenamiento en la nube de Apple. Sin embargo, hay un detalle que debemos de tener en cuenta. Todos los que tenemos un equipo Apple tenemos 5 GB de almacenamiento de manera gratuita. Y si en un futuro queremos realizar el respaldo de nuestra información, debemos adquirir alguno de los siguientes planes. De igual modo, te dejaré los precios de cada uno de ellos en pantalla. El segundo método es gratuito y es el de conectar nuestro equipo iPhone a una computadora para realizar el respaldo de nuestra información mediante un programa, ya sea iCloud o un software de tercero, y posteriormente transferirlo a nuestro nuevo iPhone. Aunque solo te recomiendo esta opción si cumplen con las siguientes condiciones. Primero, que cuentes con espacio suficiente para guardar la copia de seguridad de tu iPhone, ya que hoy en día los teléfonos cuentan con capacidades mayores a 100 GB y puede que nuestra computadora no tenga espacio para guardar la información. Y segundo, y muy importante, que la computadora que utilicemos sea nuestra, ya que debemos de tener en cuenta que se estará guardando nuestra información personal, y si utilizamos una computadora de terceros puede que expongamos muchísimo nuestros datos personales. Y por último, el método que usaremos en este video, el cual se realiza de manera inalámbrica de iPhone a iPhone. La ventaja de esto es que podemos transferir los mismos ajustes, los mismos datos y aplicaciones de un iPhone a otro, y así no perder nuestras fotos y videos, lo cual suele ser lo que la mayoría quiere guardar y no perder por nada. E incluso también se puede transferir nuestros datos de WhatsApp. Aquí les dejo algunas recomendaciones importantes. Validar que nuestros dispositivos cuenten con carga suficiente para poder realizar este procedimiento. Caso contrario, te recomiendo que tengas tu cargador a la mano para que puedas conectarlo. Asimismo, debemos verificar que nuestro nuevo iPhone sea de una capacidad de almacenamiento igual o superior que la que tiene nuestro iPhone antiguo. Continuemos con los pasos a seguir. Ni bien encendemos los equipos, nos aparecerá la siguiente ventana en nuestro iPhone antiguo. Si por alguna razón desaparece, no te desesperes, ya que solo debemos bloquear y desbloquear nuestra pantalla para que aparezca nuevamente. Nos aparecerá la siguiente animación, la cual debemos escanear con nuestro iPhone antiguo, haciendo coincidir la imagen con el círculo que se nos muestra. Esperamos unos momentos y nos aparecerá el siguiente mensaje en el iPhone antiguo y seleccionamos la opción que corresponda. En mi caso es configurar el iPhone para mí. Después de seleccionar una de estas opciones en nuestro nuevo iPhone, nos pedirá colocar el código de nuestro iPhone antiguo. Muy importante, recuerda que este código se trata del código de desbloqueo de pantalla de nuestro iPhone antiguo. Luego seleccionamos en aceptar y seguido de esto nos pedirá configurar nuestro Face ID. Y nos aparecerán estas opciones. Aquí es muy importante que recuerdes en seleccionar la segunda opción, la de transferir desde iPhone. Con esto nos aseguraremos que la información se transfiera de iPhone a iPhone de manera inalámbrica. Luego de aceptar los términos y condiciones de Apple, se iniciará nuestra sesión de iCloud en nuestro nuevo iPhone. En caso te solicite colocar la contraseña, la deberás colocar e iniciar sesión. Ahora nos mostrará toda la información que se transferirá a nuestro nuevo iPhone. Seleccionamos en continuar. En caso tengamos tarjetas configuradas en el aplicativo de Wallet, nos pedirá validarlas en nuestro nuevo iPhone. Ahora sí nos aparecerá el siguiente mensaje en ambos dispositivos. Aquí solo debemos de ser pacientes y esperar que la tecnología haga su magia y estar atentos por si necesitamos conectar nuestro equipo al cargador. Una vez concluido todo esto, ni bien encendemos los equipos, podemos validar que tenemos el mismo fondo de pantalla en ambos iPhone. También se nos muestran nuestras aplicaciones en la misma posición que teníamos en el equipo antiguo. Y lo más importante, que tenemos la misma cantidad de fotos y videos en ambos dispositivos, lo cual es un indicador de que nuestra información logró transferirse con éxito. Ahora ya solo nos queda colocar nuestra tarjeta SIM en el nuevo dispositivo o tan solo transferir nuestra eSIM. Muy importante, esta opción se configura desde el nuevo iPhone. Si quieres que haga un video de esto, déjalo en los comentarios. Ahora sí pueden disfrutar de su nuevo equipo y borrar la información del anterior en caso quieran venderlo o regalarlo. Si te fue útil este video, no olvides en dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te avise de próximos videos. Cierto, si tienes alguna duda o sugerencia, escríbela también en los comentarios que estaré atento para leerlo. Ya saben, mi nombre es Marco, chau chau.